Me gozo tanto de producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero el día de hoy tocar un tema tremendo respecto al tema de los pecados de sangre. Y quisiera tomar la escritura en el libro del Levítico capítulo 6 versículo 30. Dice la palabra: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Quiero hoy hablar del tema de ofrendas de sangre. Este es un tema muy interesante y este es un tema que tiene que ser descubierto al pueblo del Señor, y nosotros tenemos que tener revelación en la casa de Dios respecto de este tema que yo quiero compartirles. Lo primero que quiero es usar el contexto. Estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de las ofrendas que se presentaban al Señor. Habían unas que eran presentadas fuera del tabernáculo. O sea, estamos hablando de en el atrio, estamos hablando de esas ofrendas eran presentadas en el altar de bronce, y todas esas ofrendas se podían comer o las podían comer los sacerdotes. Pero habían unas ofrendas, estas ofrendas que entraban al lugar santísimo, ellos no las podían comer. Esas ofrendas tenían que ser totalmente quemadas, porque esas ofrendas eran para la expiación. O sea, de una u otra manera esas ofrendas, sobre ellas había caído el peso del pecado. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Entonces estaba haciendo una expiación. Ese era el animal expiatorio, y usted entiende que la vida está en la sangre. Y al estar la vida en la sangre, tenemos que tener ese entendimiento espiritual, porque de acuerdo al Levítico, toda ofrenda que era para expiación, toda ofrenda cuya sangre entraba en el tabernáculo, no podía ser comida. Y uno lo entiende, ¿cierto? Porque esa persona había sido la víctima, ese animal, había sido la víctima, y esa carne y esa sangre no podía ser consumida, específicamente la carne, porque sobre el animal fue todo el pecado, sobre el animal fue toda la culpa. El animal recibió la imputación del pecado. Hubo una sustitución, que son términos que yo voy a estar compartiendo con ustedes estos tiempos, y debido a ese asunto, la sangre entraba en el tabernáculo para hacer la expiación, la sustitución, y esa carne de esa víctima no se podía consumir, esa carne de esa ofrenda. Lo entendemos porque pues Jesucristo es la víctima, Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es la ofrenda. Todo apunta al Señor Jesucristo. Pero desde este punto de vista, entonces uno puede entender que muchas ofrendas no se podían consumir. Usted va a ver que el Señor prohibió que algunas ofrendas se consumieran, que los sacerdotes las comieran. El Señor lo prohibió, que esas ofrendas tenían que ser pasadas por el fuego, tenían que ser quemadas al fuego. Pensando en esto, en nuestras naciones han habido muchísimos avivamientos. Tal vez esto lo están escuchando muchos de ustedes. En nuestras naciones han habido muchos avivamientos y resurgimientos del Espíritu Santo, y esto ha hecho que muchísima gente venga a Jesucristo. Dentro de esta gente que ha venido a Jesucristo, encontramos que han venido sicarios, encontramos que han venido personas que en algún punto del camino pertenecían a las redes del narcotráfico. Y usted entiende que dentro de muchas personas que han venido a Cristo,
han habido muchísimos derramamientos de sangre, muchísimos derramamientos de sangre. Y tenga usted presente que este tema de la ofrenda de sangre es un tema que nosotros tenemos que llegar a entender y nos tiene que ser revelado. Y específicamente porque me busca un pastor de aquí de nuestro país. Y este pastor viene, él me busca, habla conmigo y él dice que tenía un mover de Dios precioso. Él tenía un mover de Dios impresionante. Su congregación comenzó a crecer, comenzó a ser bendecida. Pero extrañamente hubo un punto de quiebre. Él no adulteró, él no pecó, trataba de mantener en orden a sus hijos, trataba de mantener en orden a su gente. Pero de un momento a otro su congregación comenzó a menguar, hasta el punto que no le quedó mucha gente. Y este varón comienza a escuchar Aguas Profundas a través de YouTube, todas las prédicas, y en algún punto del camino él entiende que una iniquidad transferida vino a él. Entonces él me busca, hablamos y comencé yo a orar y adorar al Señor. Comencé a orar y adorar, a orar y adorar, a orar y adorar. Y en el espíritu pude percibir que la congregación había tomado como este quiebre, la congregación había tomado este fraccionamiento, porque el pastor, sin tener entendimiento espiritual, había recibido una ofrenda de sangre. Y usted me dice, ¿cómo así, pastor, una ofrenda de sangre? Sí, señor, hay dinero que está manchado con sangre. Hay dinero de asesinatos, hay dinero de sobornos, hay dinero de secuestros, hay dinero de abortos, hay dinero, de asesinatos, hay dinero del narcotráfico que está manchado con sangre. Y dentro de lo que el Espíritu Santo nos comenzó a hablar, a la congregación de él, en algún momento entró una ofrenda de sangre. Y yo fui muy quebrantado porque el Espíritu Santo comenzó a hablar y a mostrar la raíz del problema. Y este hombre abre su corazón, él abre el corazón y me dice que él podría llegar a pensar que sí fue así, y como que el Espíritu le trajo revelación, porque en algún momento llegó un hombre y llevó una ofrenda grande a la congregación. Y él recibió la ofrenda, él recibió esta ofrenda y él no se dio a la tarea de averiguar, de investigar de dónde viene el dinero, ¿me entienden? De dónde viene, cuál es el trabajo de la persona, por qué está trayendo esta ofrenda, sino que él recibió esa ofrenda y el hombre nunca volvió a aparecer en la historia. Pero él recibió esa ofrenda, la invirtió en la casa de Dios. Este pastor, dentro de lo que yo percibí, era una persona honesta, una persona íntegra. Pero según lo que hablábamos con el pastor, a partir de ese momento, las finanzas comenzaron a menguar. En vez de ser activadas, comenzaron a menguar, y algo espiritual comenzó a ocurrir en medio de la congregación, porque literalmente es una ofrenda de sangre. Estoy seguro que los que se oponen mucho al ministerio de transformación internacional y que siempre están buscando qué hablar de lo que yo enseño, se pegarán de algunos textos para decir que eso no es correcto. Se pegarán de textos como aquellos de que las riquezas de los injustos
son para el pueblo de Dios. Se pegarán de textos como que los tesoros de los impíos cuando habían guerras eran tomados y eran traídos a la casa de Dios. Y yo creo en eso, sí señores, yo creo en eso. Yo creo en que el Señor, yo lo creo, puede permitir que los impíos amontonen para luego entregarlo al pueblo de Dios. También creo que sí, el Señor puede hacer que un dinero, como lo pasaba en las guerras de David, que tenían guerra contra las naciones paganas, ellos peleaban y traían el botín de guerra y lo traían a la casa de Dios. Yo lo creo. Pero también yo creo en la mesura, también yo creo en la prudencia, también yo creo que un pastor no puede abrir sus ojotes a un miembro de la congregación porque tiene muchísimo dinero y recibir todo lo que trae sin averiguar de dónde sale eso y recibir todo lo que trae sin conocerlo, y hasta, como dice la Biblia, a los que tienen mucho dinero permitirle cosas en la congregación porque son los que sostienen la congregación. Me parece peligroso. Le reitero que podríamos estar recibiendo ofrendas de sangre sin saberlo. Y recuerde que esas ofrendas cuando la sangre entraba al tabernáculo, esas ofrendas no las podían comer los sacerdotes. El animal completo tenía que ser quemado y calcinado. Lo interesante es que oré por ese pastor, pedimos perdón al Señor, redimimos ese momento, establecimos la obra de Cristo en ese momento. Hicimos una oración consagrando las ofrendas que ya se había gastado, porque es absurdo llegar a pensar que un pastor puede recoger el dinero y lo cuentan y ni siquiera oran por ese dinero. ¿Cuánto dinero no lo conjuran, lo rezan para que cuando entre a las arcas del pueblo de Dios, las finanzas del pueblo de Dios se terminen secando? Pero la gente no tiene entendimiento espiritual y eso hacen cosas, y definitivamente la raíz de todos los males es el amor al dinero. Me parece que si un pastor no es prudente, no es mesurado, se deja llenar su corazón de avaricia, podría estar metiéndose hasta en un problema legal, porque cuando lo llegaran a investigar, ¿de dónde él va a certificar quién dio esas donaciones? Ocurre mucho en este tiempo que si alguien da aquí en Colombia una donación que pasa tanto dinero, debe ser reportado a la DIAN. La DIAN hace como un estudio y el pastor, aun cuando tenga muchos miembros, tiene que ser muy cuidadoso, porque Satanás podría estarle colocando, le reitero, una trampa. No estoy hablando de que no podamos recibir finanzas grandes, pero sí creo que estoy siendo claro en que debemos ser mesurados y ser cuidadosos. Muchísimas personas en puntos del camino recibieron dineros de personas que no son correctas, de que no tienen negocios correctos, que no tienen negocios derechos, y aún los pastores sabían, y luego que ellos dan eso, terminan usando hasta la congregación para lavar activos. Y creo que, les reitero, los pastores tenemos que ser muy cuidadosos, y cuando ya el pastor se quiere salir no puede, porque hasta lo amenazan. Y hay muchas congregaciones en nuestro país que pueden estar vinculadas a este tipo de situaciones. Por eso le reitero, uno debe ser medido, debe ser mesurado. ¿Qué cree usted que ocurriría con una congregación a donde entra una ofrenda de sangre? Pensemos que entra una ofrenda, el pastor no lo sabe, aun cuando no lo sepa, que entra una ofrenda por un asesinato, que entra una ofrenda por un secuestro, que entra una ofrenda por un soborno, que entra una ofrenda por un aborto. Esas ofrendas están manchadas de sangre. Y yo repito a los preciosos pastores el cuidado y la mesura de tener todo en orden, de tener la contabilidad en orden,
de no casarse con personas incorrectas a la hora de manejar sus finanzas, para no tener ni problemas espirituales ni problemas legales. Pero creo que al menos si usted no sabe, y son muchas personas, tener un grupo de personas con las cuales puedan orar y consagrar esas ofrendas al Señor. Creo que es lo más sensato que nosotros podemos hacer. Se lo digo delante del Señor con todo nuestro corazón, porque nosotros lo hacemos. Oramos por cada peso que entra a la Casa Transformación Internacional. Ese era el proceso de lo que ellos hacían. Yo no niego lo que dice la Escritura, que las riquezas de los impíos son para el pueblo de Dios, y todo lo que ya les hablé, yo lo creo. Pero lo menos que un pastor podría hacer con su equipo de trabajo, con su cuerpo pastoral, cuando entran las ofrendas, es levantarlas delante del Señor y consagrarlas. Yo no me estoy equivocando en la apreciación que les estoy dando. Todas las ofrendas en la Biblia eran consagradas, se tenían que consagrar. Una cosa era la presentación. La presentación la hacía la persona que llevaba la ofrenda. Presenta tu ofrenda al altar, pero otra cosa era la consagración. La consagración la hacía el que recibía la ofrenda. Y de hecho nosotros lo hacemos. Nosotros no tenemos superempresarios que traigan cifras altísimas de dinero, pero aún los billetes de 1,000, 5,000, nosotros cuando recibimos toda la ofrenda oramos, colocamos nuestras manos, quitamos toda consagración que pueda haber a las tinieblas, todo poder de hechicería que puedan lanzar a través de dineros conjurados, y oramos consagrando, santificando, que todo poder de maldad es quitado de las ofrendas. Usted se imagina por cuántas manos pasa un billete que luego termina en las arcas de Dios. Este es un tema muy interesante, le pido no se moleste. Pero definitivamente en nuestra nación, en ciertos sectores de nuestra nación, en algún punto del camino, se convirtieron personas que llevaron finanzas a las congregaciones, y yo considero que sí hay ofrendas manchadas de sangre, y esas ofrendas, dice la Biblia, no pueden ser consumidas por los sacerdotes, no pueden ser. Hay una regla, usted dice estamos bajo la gracia, digo, yo creo que estamos bajo la gracia, pero yo también creo que todavía hay leyes espirituales. Ahora, me parecería tenaz, y creo que usted que me está escuchando no puede hacer semejante mal a la casa de Dios. Por ejemplo, un médico que haga abortos. Yo creería que un médico cristiano se rehúsa a hacer abortos. Un médico cristiano diría, qué pena, yo prefiero renunciar, yo no voy a atentar contra la vida de nadie. Pero si en dado caso eso ocurre y traen de ese dinero finanzas a la casa de Dios, ¿usted qué cree que pueda ocurrir? Por eso le reitero, al menos si usted no conoce quiénes son sus miembros y lo que entra, yo considero que usted sí debe orar, consagrando sus finanzas al Señor lo que entra. De hecho, usted mismo en su uso personal, porque es que cuántas vueltas da un billete por la ciudad. Un billete sale del Banco de la República, con ese están en un banco, se lo dan a alguien, luego pagan un taxi, el taxista lo da de vueltas, con ese compran algo en la tienda, luego el de la tienda lo da de vueltas, luego lo pagan en un bus, luego el del bus lo da de vueltas, luego lo recibe una señora, luego se lo da al hijo, luego con ese compró marihuana. Creo que entiende lo que le digo, ¿cierto? Y el dinero es rotativo, pasa por muchísimas manos, por muchísimas cosas, y creo que el dinero sí tiene que ser consagrado delante del Señor. El punto de esta prédica es que aún nosotros, los que somos ministros de Dios, debemos tener entendimiento en las ofrendas que recibimos, de quién las recibimos. Si aparece alguien extraño, si aparece alguien con muchísimas finanzas, yo creo que usted debe ser prudente y averiguar, preguntar, y aún si el Espíritu Santo, usted siente que no le da paz el asunto, y usted siente que ese dinero puede ser un dinero extraño, un incienso extraño, poder decir que usted no se mezcla con eso, ni mezcla su congregación. Tengamos muchísimo cuidado.
de este tema que he hablado hoy, las ofrendas de sangre. Oremos, que hoy me está escuchando. Este es un tema fuerte, este es un tema tenaz, este es un tema, Señor, que pocas personas hablan. Pero, Señor, yo sé que este es un tema inspirado por tu Espíritu Santo. Señor, es posible que hayan pastores que me escuchan, que tengan que ver algo con este tema que están escuchando. Y que hoy al escuchar esto, están discerniendo que ese es el punto donde entró maldición en sus ministerios. Así que mi oración hoy es, Señor, trae revelación y dales los diseños para poder arreglar, redimir, restituir, ordenar ese momento en que en algún ministerio pudo haber entrado una ofrenda de sangre. En el nombre de Jesucristo, trae revelación. Y estos pastores aún que están allí escuchándome, que saben que esto ocurrió y que han pedido al Señor, Señor, pero ¿qué pasó? Y hoy a través de esta prédica están recibiendo revelación en México, en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, específicamente en Medellín y en Cali, y que ustedes dicen no sabemos qué hacer, cómo arreglar esto, puedan, Señor, tener la sabiduría, les den los diseños y aún si deben buscarme para sentarnos a hablar y poder trabajar en romper esa maldición. Esta es mi oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro que cada ministerio en esta nación sea guardado, sea cubierto por tu poder de estas trampas que manda el enemigo que vienen de ofrendas de sangre. Esta es mi oración, Señor, y conforme hemos orado, así es hecho en el nombre de Jesús. Amén.